Entonces, vamos a ver hoy este aspecto que ya mencionamos de si es posible cambiar, y vamos a basarnos en este texto, que es un texto que nos habla mucho acerca de esa sinergia que hay entre mi responsabilidad y la obra de Dios en la santificación o en el cambio que ha de producirse en aquellos que estamos en el camino del Señor. Dice Pablo a los de Filipo: estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Estoy convencido que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Noten cómo vemos allí el compromiso del Señor de obrar en favor de nuestra santidad, de obrar con miras al provecho de nuestra propia santificación. Y hemos dicho en muchas ocasiones que la santificación es un proceso sinérgico, es decir, Dios produce en nosotros el querer como el hacer, como también dice Pablo a los de Filipo, por su buena voluntad, pero también es de nuestra parte la responsabilidad. Es decir, hay algo que Dios hace, pero hay algo que nosotros hacemos. Y esto, ojo, no sucede así con la salvación. Nosotros sabemos que la salvación es solo por la gracia de Dios y nada más que la gracia de Dios, donde lo único que nosotros ponemos es nuestro pecado. Pero ya en el proceso de santificación hay una obra otra vez más cooperativa, y esa obra tiene que ver con nuestros esfuerzos, con el trabajo que nosotros hacemos sumado a la obra de gracia. Es Dios por medio de su Espíritu perfeccionándonos, trabajando en nuestras vidas y nosotros haciendo lo pertinente. Nada sucede en el Señor por arte de magia. La santificación no es un proceso automático, y esa va a ser en parte la idea que vamos a estar desarrollando en la noche de hoy o en la clase de hoy. Nuestro proceso de autoexamen debe terminar con un compromiso por cambiar nuestros hábitos. Y una vez encontramos las áreas en las que hemos contribuido al conflicto, nos arrepentimos, es lo que hemos estado viendo, las confesamos y el próximo paso es cambiarlas. Pero este cambio no viene por nuestras fuerzas, sino que es posible con la ayuda del Señor. Noten esa frase que está en el medio, que es donde se concentra el grueso de nuestro argumento. Una vez encontramos las áreas en las que hemos contribuido al conflicto, nos arrepentimos, es decir, después que las examinamos, nos arrepentimos de ellas porque evaluamos y llegamos a la conclusión de que son pecado. Luego de eso las confesamos, que lo vimos la clase pasada, y el próximo paso, ¿cuál es? Bueno, el próximo paso es cambiarlas. Yo no puedo simplemente confesar algo que no estoy dispuesto a cambiar o que no estoy dispuesto a reemplazar por buenos hábitos. Así que ese cambio no viene por nuestra propia fuerza, ya lo dijimos, sino por la ayuda del Señor. Permítame hacer algo aquí que será... ok. Ok. Ahora sí. Muy bien. Entonces, en esa misma línea, no hay ningún pecado o hábito en su vida que no pueda ser vencido por la gracia del Señor. Si ha confiado en Jesús, Dios ya le ha dado una nueva mente y una nueva naturaleza. Es decir, ¿por qué creemos que es posible cambiar? Por la razón de que hemos sido regenerados. Por la razón de que tenemos una nueva naturaleza. Y esa es la razón por la que estamos dando la clase que estamos dando hoy. De lo contrario, esta sería una psicoterapia. La razón por la que le pedimos a un cristiano que cambie y por la que creemos que un cristiano puede cambiar sus hábitos pecaminosos, ya sean los que contribuyan al conflicto o cualquier otro hábito, es porque entendemos que tiene la capacidad en el Señor para llevar a cabo ese cambio. Él promete trabajar en usted para que pueda aprender a reemplazar su viejo y pecaminoso comportamiento por actitudes y hábitos piadosos. Ese es el gran punto de Pablo en Efesios capítulo 4, cuando habla de la vieja naturaleza y de la nueva naturaleza. Cuando dice ustedes eran esto antes y ahora han empezado a hacer esto otro. Ustedes deben comportarse o conducirse, o antes se conducían de esta manera y ahora pueden conducirse de esta otra. ¿Y cuál es la razón? ¿Cuál es la base de ese cambio? Ustedes han sido regenerados, el viejo hombre ha sido destruido y el Señor ha puesto un nuevo hombre en su lugar. Como siempre, nuestro mapa de ruta, que es el que nos va mostrando la evolución en este curso, ya hemos visto en el primer módulo o en el primer grupo de clases
que el conflicto es una oportunidad para glorificar a Dios y vimos varias formas en las que eso es posible, mostrando su soberanía, mostrando su amor, predicando el evangelio, incluso haciéndome más semejante a Cristo. Y luego empezamos a ver cómo el conflicto o el paso para la resolución de conflictos o ese progreso, esa ruta continúa primero con entender que el conflicto glorifica a Dios y segundo, con un autoexamen, con mirarme hacia adentro, con sacar la viga de mi propio ojo, que es lo que hemos estado viendo en las últimas semanas. Hoy estamos viendo el último tema de ese segundo pilar de la reconciliación o de ese segundo pilar en la resolución de conflictos, el sacar la viga de mi propio ojo. Y tiene que ver, como lo dijimos, con el proceso de cambio, con el reemplazo de hábitos. Así que hoy estamos dando el salto ya definitivo al tercer pilar que vamos a empezar a explorar en la clase siguiente, que es el proceso de restauración. Porque el conflicto no termina con la confesión y no termina con el cambio. Hay daños que se producen muchas veces que es necesario reparar, y ese proceso de reparar o restaurar requiere humildad, requiere el evangelio, y es lo que vamos a estar viendo en las clases que vienen. Y finalmente ya el pilar último, que sería el proceso de reconciliarse, el proceso de restauración de la relación y el continuar con esa relación hacia adelante. Entonces siempre estamos mostrando este mapita para siempre estar ubicados en cada punto. Recuerden que en la clase pasada nosotros mostramos que estábamos dando un salto, ¿verdad? Que estábamos saltando de un pilar al otro. Y estábamos viendo que ese salto tenía como 4 etapas, por así decirlo, que era lo que llamamos el salto a la reconciliación. Y que empezaba primero con el arrepentimiento, luego con el autoexamen, luego con la confesión, que lo vimos en la clase pasada, y hoy el cambio personal. Entonces, todos estos 4 elementos que vimos allí son esos elementos de ese salto hacia la reconciliación. Y hoy, como les dije, vamos a estar hablando de ese último, el cambio personal. ¿Y qué vamos a ver concretamente? Que hay 4 formas en las que podemos contribuir a ese cambio personal. La primera, orar. La segunda, deleitarse en el Señor. La tercera, orar la Biblia o estudiar la Biblia más bien. Y la tercera, poner en práctica. Orar, deleitarse, estudiar y poner en práctica. Por supuesto, esto no es una lista exhaustiva. Una de las preguntas que vamos a tener al final en los grupos es precisamente si hay alguna otra cosa que usted cree que se puede hacer adicional o algo que usted ha practicado en ocasiones anteriores en la lucha contra el pecado que pudiera contribuir a la resolución del conflicto. Pero creemos que estos 4 abarcan gran parte de ese proceso de cambio. Entonces lo que vamos a hacer es ir a cada uno de ellos, ver qué implicación hay ahí, algunos pasajes bíblicos, y también qué significa eso en la práctica. ¿Cómo puedo yo poner en práctica efectiva cada uno de esos pasos o formas que contribuyen a un cambio definitivo de hábitos? Recuerden, como siempre, que todo este estudio es una adaptación del libro Pacificadores, una guía para la resolución de conflictos de Kane Sandy, publicado por Peacemaker Ministries, la segunda edición en español, en el año 2006. Muy bien. Veamos entonces el primer elemento del cambio, o la primera contribución. ¿Qué es lo primero que nosotros podemos comenzar a hacer con miras a la reconciliación? Bueno, lo primero que se propone que podemos empezar a hacer es orar. Orar. Y eso yo sé que suena como obvio muchas veces. Pareciera como que todo lo que represente una actividad en el creyente tiene que empezar con oración. Y si comer requiere orar, ¿por qué no el proceso de cambiar? Sin embargo, creo que a veces el trivializar la importancia de la oración es lo que hace que sea poco efectiva en su contribución a cada área de nuestra vida y especialmente a estas áreas asociadas al conflicto. Así que vamos a ver algunos aspectos sobre qué es lo que se espera de esa oración o cómo se espera que sea esa oración, cómo podemos trabajar en esa oración o en ese proceso de oración. Muy bien. Lo primero tiene que ver con la gratitud, ¿verdad? Nuestras oraciones deben agradecer a Dios por su obra salvadora y al mismo tiempo deben ser una actitud de rendición para que Él nos ayude a cambiar. La oración es el primer reconocimiento que nosotros hacemos
de que el cambio no depende de nosotros, de que cambiar los hábitos nuestros que están contribuyendo al conflicto no es algo que nosotros podemos lograr por nuestra propia fuerza. Así que lo primero que hacemos es, Señor, gracias porque tú me has salvado. Gracias porque soy nueva criatura. Gracias porque en otra ocasión de mi vida, lejos de ti, yo no hubiese tenido la posibilidad, ni la más mínima posibilidad de pensar en cambiar una actitud. Pero ahora tú me has dado por tu Espíritu la regeneración, por Cristo, el perdón y la libertad de la culpa. Y ahora yo te pido la fe suficiente para creer que puedo cambiar. Para que venzas la barrera de incredulidad. Para que me ayudes a estar convencido de que efectivamente un cambio puede ser posible en mi vida. Hay muchas cosas en realidad que pueden llevarnos a una actitud pesimista frente al conflicto e incluso incrédula. El hecho, por ejemplo, de que tengamos patrones repetitivos y de que en ocasiones le pidamos tanto al Señor que nos ayude a cambiar un área y resulta que terminamos cayendo en las mismas áreas de pecado y teniendo los conflictos exactamente por lo mismo. Por ejemplo, la ira. Y le pedimos al Señor, Señor, ayúdame porque yo quiero cambiar la ira. Y a veces son oraciones hasta ahí, con ira. Oramos al Señor con ira. Señor, pero ayúdame a cambiar esta ira. Porque no puedo seguir todo el tiempo con estos conflictos, porque yo no puedo seguir respondiendo de la manera en la que respondo. Y entonces resulta que viene otro conflicto y otra vez nos vemos inmersos en las mismas actitudes con las que hemos pecado contra nuestros hermanos y pareciera que nada cambia. Y eso a veces trae frustración y esa frustración conduce a la incredulidad. Pero recuerden que al final nuestro proceso de cambio y la obra del Señor no tiene que ver mucho con cómo nos estamos sintiendo emocionalmente. Hay unas realidades que son objetivas, es decir, hay cosas que ya Dios ha dicho acerca de nosotros que son verdad y que necesitamos creer para que puedan tener el efecto de conducirnos a nuevos hábitos. Por ejemplo, la realidad de que yo soy un hijo de Dios, de que he sido una nueva criatura, de que el viejo hombre ha sido destruido, porque a veces lo que viene acompañado con este sentido de frustración de caer y volver a caer en los mismos pecados es, no vas a salir de ahí porque tú naciste así, porque de niño fuiste así, porque toda la vida ha sido así. Entonces empezamos a creer esas mentiras y necesitamos realmente cultivar la fe suficiente para creer que el Señor ha hecho lo necesario para librarme, para perdonarme, para hacerme su hijo y todo lo que eso implica. Entonces, eso es bien importante en cuanto a la oración. Por otro lado, también podemos orar pidiéndole a Dios que abra nuestros ojos para ver dónde y qué quiere o en qué área quiere Él que yo crezca. Y esto, a veces, nosotros vemos la oración como algo tan abstracto, y empezamos a pedir por cosas que en nuestra mente estamos diciendo, pero ¿cómo puede llegar el Señor a hacer eso? Pero oramos porque es lo que hay que hacer, porque hay que orar. Sin embargo, es importante siempre hacer oraciones concretas sobre pecados concretos y participaciones concretas. Ese tipo de oración tipo, examíname, oh Dios, en este conflicto y ayúdame a ver por qué estoy respondiendo como estoy respondiendo. ¿Cuál es la razón por la que estoy tan encasillado en esta idea? Tal vez yo no estoy viendo algo ahora mismo, pero ayúdame a verlo. Y si no me ayudas a verlo por mí mismo, ayúdame a poner personas a mi alrededor que me ayuden a ver lo que yo no estoy viendo. Y ayúdame también para que cuando me hagan ver eso, yo pueda tener la sensibilidad de aceptar que efectivamente hay algo en el fondo. Esa oración es una oración por el escrutinio del Señor, por el profundo escrutinio del Señor de nuestro corazón. Que el Señor nos ayude a recabar más allá de lo superficial. Es una oración pidiendo que el Señor, de nuevo, abra nuestros ojos. Y por otro lado, añadido a su oración es pedir fuerzas para poder deshacernos de todos esos hábitos de la vieja naturaleza y de las formas de pensar e incorporar nuevas formas de imitar a Cristo. Ayúdame a ver cómo puedo imitar a Cristo aquí. Entonces, noten cómo esta oración es una oración con mucha estructura. No es, ay, Señor, te pido que me cambies. No, es una oración en la que estoy mostrando que tengo gratitud,
Es una oración en la que estoy mostrando, por la obra del Señor, ya lo mencionamos, en la que estoy mostrando que dependo del Señor, no de mi fuerza. Señor, estoy viniendo a ti porque yo sé que yo no puedo cambiar por mí mismo. Es una oración para pedir fe. Señor, como mi corazón me puede conducir a la incredulidad por tantas veces que he fallado bajo la misma manera, te pido que me des la fe para poder cambiar. Una oración para pedir que el Señor me examine internamente y me ayude a ver pecados que no estoy viendo. Una oración para que me ayude el Señor a ser humilde para cuando vea esas faltas u otros me lo hagan ver resultado de la oración que estoy haciendo, tenga la humildad suficiente para reconocer que es así. Y finalmente una oración para pedirle al Señor que me ayude a ver en qué áreas puedo ver oportunidades para un cambio en mi vida de modo que pueda imitar a Cristo. O sea, nota que estamos hablando de una oración que puede tener otras suboraciones internas, pero no es orar por orar, no es orar al aire, no es decir, ora por mí para que yo cambie, o voy a estar orando al Señor para cambiar esta actitud. Mira todo el montón de cosas que podemos incluir en la oración, precisamente persiguiendo el propósito de cambiar. Entonces, yo creo que deberíamos empezar a poner en ejercicio este tipo de oración y dejar de lado estas oraciones a veces tan infantiles y tan inmaduras que hacemos cuando estamos frente a este tipo de cosas o a este tipo de desafíos en medio de un conflicto. Cuando nos vemos confrontados con la realidad de que otra vez estoy pecando contra mi esposa, otra vez estoy pecando contra mis hijos, otra vez estoy pecando contra mi hermano, y dejar esa actitud infantil de victimizarnos. Porque creemos a veces que la victimización nos estamos redimiendo, como que el sentirnos mal, Dios lo recibe como, ya, mijito, no pasó nada, tranquilo. Y nos comportamos como niños. Como un niño cuando lo sorprendes en una actitud mala. ¿Qué hace el niño cuando lo sorprende en una actitud mala? Se pone a llorar. ¿Por qué? Porque él quiere evitar el castigo y quiere que tú lo consueles, quiere que cambies la corrección por consuelo. Y así nos ponemos muchas veces en nuestras oraciones, a darnos látigo espiritualmente en la espalda y decir, ay Señor, ¿por qué? Otra vez y otra vez. Y la oración se vuelve un ciclo repetitivo de lamento y victimización y autocompasión y autoconmiseración y al final no salimos de ahí. Entonces, hay que ser inteligentes en estas oraciones, hay que ser prácticos en esta forma de orar y hay que imitar en estos momentos de oración las oraciones de los santos que han pecado y han entrado en procesos de contrición realmente profundos. Por ejemplo, una buena práctica podría ser orar a través de salmos como el Salmo 51 o el Salmo 33 o estos salmos que reflejan profundo lamento y pesar, que reflejan también la indignidad del hombre, la santidad de Dios y empezar a orar a través de esos salmos. Imagínate, el Salmo 51, decir, ten misericordia de mí, oh Dios, contra ti he pecado. Y poder aplicar eso, decir, Señor, efectivamente, he pecado contra el cielo y contra ti, he ofendido a esta persona, y así sucesivamente. Empezar a orar y a orar a través de cada uno de esos versículos. Y va a ver que vamos a encontrarnos con una comunión con Dios mucho más provechosa y mucho más efectiva a la hora de llevarnos a un cambio real y verdadero en nuestra vida. Entonces, oración, pero oración de verdad, es decir, no oración, digamos, simplemente por orar. Entonces, aquí hay algunos pasajes que ustedes pueden revisar, ¿verdad? El Salmo 139, 23 dice, escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón y pruébame y conoce mis iniquidades. Filipenses 1:9 dice el apóstol Pablo hasta el 11, y esto pido en oración, que el amor de ustedes abunde aún más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento. ¿Para qué? Orar por conocimiento y discernimiento, ¿para qué? Dice Pablo en el 10, a fin de que escojan lo mejor y para que sean puros e irreprensibles para el día de Cristo. ¿Y para qué más? Bueno, para que sean llenos del fruto de justicia, que es por medio de Jesucristo para la gloria y la alabanza de Dios. Mira, otra forma de orar, dame conocimiento, dame discernimiento, dame sabiduría. ¿Para qué? Para escoger lo mejor, para comportarme en una manera en la que pueda glorificarte, para imitar más a Cristo. Colosenses 1:9 igual. Por esta razón también nosotros, desde el día en que lo supimos, no hemos cesado de orar por ustedes, pidiendo que sean llenos de el conocimiento de su voluntad en toda sabiduría, en comprensión espiritual. ¿Y para qué?
sabiduría, comprensión, conocimiento. ¿Para qué? Para que anden como es digno del Señor, haciendo en todo lo que le agrada, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Mis hermanos, si el dar fruto es lo que se espera del arrepentimiento, la oración es el abono. La oración es el abono para que ese fruto se produzca. Es como que yo estoy cavando alrededor de ese fruto seco y de ese árbol, perdón, seco por el verano y que solo se le ve las ramas, y estoy cavando a su alrededor y estoy echándole agua y estoy echándole abono, y es justamente eso. Entonces mira cómo la oración puede ser tan provechosa para ese proceso de cambio. Así que ya basta, mis hermanos, ya basta de esas oraciones tipo, de esas oraciones de autoconmiseración, y empecemos a estructurar. Y cuando digo estructurar, no estoy hablando solo en términos técnicos, estoy hablando en términos conscientes, de madurez, de sabiduría. Empecemos a estructurar mejor nuestras oraciones. Empecemos a orar de manera mucho más eficaz. Dejemos a un lado las infantilerías y empecemos a orar como creyentes maduros que realmente quieren comprometerse con cambiar. Otra cosa es que yo no quiera orar así porque no quiero cambiar. Eso es otro asunto. Me da miedo pedirle al Señor que me cambie esta actitud, porque es que yo me siento muy bien cuando eso se está produciendo en mi vida. Especialmente si es un pecado, de estos pecados del área del placer, ¿verdad? Entonces, el primer aspecto para el cambio, la oración. El segundo, deleitarse en el Señor. Deleitarse en el Señor. Aprende a amar y adorar a Dios completamente. Reconoce que solo Él puede satisfacer tus necesidades en Él. Ustedes pueden revisar un poquito más de eso en la clase 5 o 6, si no estoy mal, donde hablamos acerca de cómo vencer los ídolos del corazón y cómo vencer la idolatría, básicamente. Pero yo creo que este aspecto es clave. Y no es que primero haga una cosa y después la otra. Yo puedo estar orando mientras me deleito en el Señor. Ustedes pueden ver eso también en el mismo Salmo 51, donde David le decía al Señor: devuélveme el gozo de mi salvación y tu espíritu noble me sustente. No sé si es en esta clase o tantas veces que lo he dicho, pero en definitiva, David entendía que él había ido a un pecado tan terrible porque había perdido el gozo de su salvación. Dice: Señor, si yo no vuelvo a tener deleite en ti, es muy probable que yo vuelva a pecar de la misma manera. Por eso yo te pido que, además de perdonarme, tú me devuelvas el gozo de mi salvación. Que tu espíritu noble me sustente. Experimentar gozo, paz y seguridad duradera al centrarnos en el Señor. Esta especie de deleite que se produce de realmente sentirnos completos y felices en Él. Porque como lo vimos en clases anteriores, la razón por la que corremos a los pecados que atentan contra la unidad, o en este caso que atentan contra el mantenerme en paz con alguien, que me llevan al conflicto, es el pecado del egoísmo, el sentir que no estoy pleno y completo en el Señor, que necesito algo más que puedo obtener de otros o que puedo fabricar para mí mismo. Y eso me conduce a actitudes de pecaminosidad que terminan por romper la paz. Al deleitarte en el Señor, Él purificará tu corazón y te llenará de deseos que Él está ansioso por satisfacer. Y eso es una promesa maravillosa. Miren lo que dice Ezequiel 36:25. Entonces los rociaré con agua limpia y quedarán limpios de todas sus inmundicias, y de todos sus ídolos los limpiaré. El Salmo 37:4, un salmo mucho más conocido. Pon tu delicia en el Señor, o deleítate a sí mismo en el Señor, y Él te dará las peticiones de tu corazón. Y esto no es una promesa de haz esto y el Señor, esto no es una ley espiritual, como que te deleítate y el Señor lo hace. No, es que en el proceso de encontrar deleite, nuestro corazón es refinado, purificado, y empezamos a desear más aquellas cosas que son de acuerdo con la voluntad de Dios. Entre más nos deleitamos en el Señor, más empezamos a desear las cosas que son conforme a la voluntad del Señor. No puedo yo deleitarme en el Señor para que el Señor complazca mis propios caprichos. A veces yo veo que a la gente le leen estos
versículos en el cumpleaños y a veces son ni siquiera creyentes, o sea, como que no son ni creyentes. Y ahí te mando el Salmo 37:4. ¿Cómo puede alguien deleitarse en el Señor si no es un creyente? Y la verdad es que primero yo encuentro deleite y entonces mi corazón empieza a alinearse con la voluntad de Dios. Y ese nuevo corazón, de ese nuevo corazón, Él hará surgir el carácter de Cristo. Mis hermanos, y hay varios textos que puedo recomendarles para eso. Ahorita mismo justamente, creo que lo tengo por aquí a la mano. Me estoy leyendo un libro del pastor John Piper que ha escrito muchísimo sobre eso. Y él desarrolló un concepto que se llama el concepto del hedonismo cristiano, que es esta forma de empezar a encontrar deleite y regocijo en el Señor, de que Dios es más glorificado en mí. Estoy usando casi que literalmente sus palabras, cuando yo más me deleito en Él, que la meta de Dios es que nosotros podamos llegar a ser felices, plenos y completos en Cristo. Y es encontrar en Él la fuente plena del gozo. Hermanos, ¿usted no se ha dado cuenta de que muchos de nuestros conflictos empiezan porque estamos demasiado amargados? Porque hay demasiada amargura en nuestro corazón, demasiada insatisfacción, demasiada idolatría. Demasiado de nosotros y muy poco del Señor. Así que entre más deleite hay, menos habrá de nosotros. Entre más deleite hay, menos deseos pecaminosos. Entre más deleite en el Señor hay, menos egoísmo. Por lo tanto, más propensión hacia la paz. Por lo tanto, más gozo. Por lo tanto, menos amargura. Hay conflictos que a veces se producen. Yo no sé si te pasa. Vamos a suponer que puede pasarte con alguien alrededor, que tú no te involucras en eso porque tú eres un cristiano. Pero esta cosa como que un día amaneces con o la persona amanece con el apellido al revés. Nadie le ha dicho nada, pero él está peleando con todo el mundo. Con todo el que se le atraviesa. Y tú ves que al final la fuente de sus conflictos termina siendo su propia insatisfacción. Eso es una tragedia. Eso es una tragedia. Y yo tengo que empezar a preguntarme, ¿cuál es la razón por la que yo no estoy encontrando plenitud y gozo en mi vida? Ahora, yo no estoy diciendo que tenemos que vivir ahora en la utopía del hedonismo, que la meta de la vida entonces es vivir un mundo en Winnie Pooh, en modo Winnie Pooh. ¿Cómo está? Y como que estoy por ahí todo el tiempo en modo dulce, como que todo está saliendo perfecto. No. Van a haber momentos seguramente de desafío, tristeza, de dolor, momentos de incertidumbre, pero al final se trata de cómo todo eso también termina conduciéndome a ese sentido de satisfacción y de plenitud en Cristo Jesús. Una persona, por ejemplo, que empieza a pelearse con todo el mundo porque no tiene dinero, es una persona que debe empezar a trabajar en esto de deleitarse en el Señor, además de su ídolo al dinero, que puede ser la fuente constante de su insatisfacción. ¿Cuál es la razón por la que cuando tengo plata estoy en paz con todo el mundo, pero cuando no hay me peleo con todos? Eso es una pregunta interesante. ¿Por qué mi estado de ánimo, mi estado emocional, mi relación con Dios y mi relación con otras personas tiene que estar sujeta a lo que tengo o no tengo en ese momento? Entonces, fíjate que este es un concepto clave. El deleitarse en el Señor es otra de esas cosas que podemos hacer en esa ruta hacia el cambio en nuestros hábitos. Entonces ya hemos visto la oración y hemos visto el deleite en el Señor. Y vamos a ver el tercero ahora, que es estudiar la Biblia. Y yo sé que te está pensando como que esto es discipulado para nuevos creyentes. Sí, esto es discipulado 101. ¿Saben por qué? Porque nosotros necesitamos recordarnos esto todo el tiempo. Todo el tiempo. Necesitamos recordarnos estas cosas. La gran mayoría de problemas espirituales y de falta de crecimiento y de madurez que sucede en nuestra vida no sucede por cosas que no sabemos, sino por cosas que sabemos que olvidamos. No sucede por desconocimiento de ciertas verdades. Sucede por el olvidar verdades que ya conocíamos. Y por eso necesitamos continuamente estar en este proceso de reaprendizaje, de reforzar y de meditar en cada cosa. Entonces, estudiar la Biblia es la otra cosa que podemos hacer en esa ruta hacia el cambio. La Biblia enfatiza frecuentemente
la estrecha conexión entre el pensamiento transformado y el crecimiento en carácter. Miren lo que dice Romanos 8, del 6 al 8. Pueden buscarlo en sus casas o si tienen allí la posibilidad de leer su Biblia. Romanos 8, del 6 al 8 dice: porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el espíritu es vida y paz. La mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Nota cómo al final de todas las cuentas, lo que esté dominando nuestra mente y nuestros pensamientos, es decir, la información que tenemos aquí, va a terminar gobernando nuestras actitudes. Un pasaje mucho más claro está ahí en Romanos capítulo 12. Por tanto, hermanos, les ruego, por las misericordias de Dios, que presenten sus cuerpos como un sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional, y no se adapten, versículo 2, a este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente. ¿Para qué? Para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo cual es bueno, lo que es bueno, aceptable y perfecto. En otras palabras, necesitan la palabra de Dios para que su mente sea transformada, renovada, y entonces puedan verificar cuál es su voluntad. Reina Valera traduce la cual es buena, agradable y perfecta, diciendo que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. No, pero aquí lo que está diciendo el texto es más, en la Nueva Biblia de las Américas se ve mucho más claro. No se adapten a este mundo, transfórmense mediante la renovación de su mente para que puedan verificar la voluntad de Dios. Esto, es decir, renovarse, ser transformado y verificar la voluntad de Dios, esto es bueno, agradable y perfecto. O sea, no es la voluntad solamente la que es buena, agradable y perfecta. Nosotros sabemos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Sí. Pero aquí lo que es bueno, agradable y perfecto es renovarse para probar la voluntad de Dios. Eso es lo que Dios espera. Eso es lo que es bueno, agradable y perfecto. Que por medio de la renovación de nuestra mente aprobemos la voluntad de Dios. Primero a los Corintios también, capítulo 2, versículos 9 al 16. Bueno, no vamos a leer hasta allá, pero fíjense que Pablo allí está hablando acerca de cosas que ojo no vio, ni que oído oyó, ni que ha subido al corazón de los hombres, son las que Dios ha preparado para los que le aman, pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, y aún las profundidades de Dios. Porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente. ¡Wow! Qué interesante cómo aquí Pablo deja claro en la carta primera a los Corintios la manera en la que nosotros conocemos a Dios, al menos lo que Él ha revelado para nosotros por medio del estudio de las Escrituras. También Colosenses 1, 9 al 12, ya lo leímos, ¿verdad? Pero es a través del estudio de la Biblia que viene la sabiduría y el conocimiento, que viene la comprensión, las cuales son fundamentales para la productividad y para la madurez espiritual. Estudiar regularmente la palabra de Dios, estudiar regularmente las Escrituras nos ayuda a entender sus principios, sus caminos, renueva la mente, nos enseña a cómo andar. Muchas veces el problema está en que no sabemos qué es lo que está mal y tampoco qué es lo que debería estar bien. La palabra de Dios nos guía en ese sentido. Así que si usted quiere realmente experimentar un cambio en su vida, además de orar y además de deleitarse en el Señor, usted necesita estudiar las Escrituras. Porque si nosotros vamos a cambiar es para hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios la conocemos a través del estudio de las Escrituras. No puede haber cambios sin eso. Porque de lo contrario serán cambios que a ti te parecen que son cambios. Pero tú no puedes decir que son cambios objetivos. Tú no puedes medir que son cambios en los que realmente tú ves progreso. Así que la palabra funciona como un espejo en el que nos estamos viendo todos los días. En el que estamos mirando nuestros defectos, mirando las pajas que tenemos y las vigas en nuestros ojos y viendo también cómo conducirnos. Así que no podemos prescindir del estudio de las Escrituras. Para esto es recomendable un plan de lectura diaria, pero aquí yo quiero aclarar
a veces nos ceñimos a estos planes de lectura diaria, los cuales son buenísimos y yo recomiendo, especialmente hay unos que están muy bien estructurados, que te ayudan a leer tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Pero el problema con estos programas de lectura, y yo creo que no está tanto en el programa, sino en nosotros, es que a veces los convertimos en una rutina religiosa. Es marcar los 3 capítulos que me voy a leer al día y ya. Y la verdad es que si te leíste un solo capítulo, pero es un solo capítulo el que pudiste meditar, orar, reflexionar, tomar notas, hacer introspección, compartir con otros, escribir algo. Perfecto. Ese ha sido la dosis y el provecho de Dios para tu vida. A veces será un versículo, pero muchas veces pasamos por ahí, porque es que hay que cumplir la meta, los 20 minutos de lectura al día. Entonces, ya cumplí 3 capítulos. Ay, ya estoy a paz con el Señor. Y eso termina trayendo un provecho muy pobre. Bueno, más bien no trae ni siquiera provecho a veces al alma, sino simplemente la jactancia de me leí la Biblia en un año. Otra cosa, hermanos, que puede ayudar mucho en este proceso es memorizar las Escrituras. Memorizar las Escrituras. Eso es una práctica perdidísima desde que las Escrituras empezaron a venir en dispositivos móviles. No sé por qué, pero tengo una teoría. De hecho, una teoría que comparto con algunos que han hablado al respecto. Nuestro cerebro responde a las pantallas luminosas con ciertos estímulos que se predisponen para el bombardeo de dopamina. Es porque estamos todo el tiempo haciendo scroll. Y ese scroll nos crea una necesidad de todo el tiempo saber qué es lo que nos estamos perdiendo. Cuando el cerebro está en modo liberar dopamina, el cerebro no está activando el lóbulo frontal, que es normalmente el área de la memoria o donde empieza a producirse el almacenar recuerdos de corto y largo plazo. Entonces, el cerebro no puede estar ocupado en 2 actividades. Por eso cuando uno lee la Biblia ahí, es como si el cerebro estuviera leyendo. El cerebro no entiende que tú estás en una práctica distinta a la de hacer scroll en Facebook o a la de hacer scroll en Twitter o en Instagram o esperar un mensaje en WhatsApp. Él está predispuesto para recibir la dosis de dopamina cuando tiene la pantalla enfrente. Entonces eso hace que nuestras lecturas en dispositivos sean muy poco provechosas. Y yo cargo dispositivos, tengo la Biblia en dispositivo, o sea, yo no estoy en contra de eso. Pero si realmente queremos hacer estudio provechoso, deberíamos buscar métodos que nos ayuden y nos faciliten el proceso de lectura, pero también de memorización. Por demás está decir que si estás leyendo en tu dispositivo porque no tienes una Biblia física, pues es entendible, o sea, perfectamente entendible. Pero, hermano, si tú tienes una Biblia ahí en tu teléfono, tú estás recibiendo notificaciones, estás todo el tiempo yéndote de un lado a otro, o sea, si ya de por sí es difícil concentrarse sin distracciones, ahora imagínate estando cling, con, cling, cling, clang, vibrando y una llamada y lo otro, o sea, es muy, muy difícil. Ahora, otra vez, si tú me estás escuchando y tú dices, no, pero yo tengo una capacidad de concentración impresionante, cuando yo leo la Biblia la pongo en modo avión, me pongo en mi dispositivo, está perfecto. Es decir, yo no estoy discutiendo eso, pero yo estoy hablando de la mayoría de los mortales, no de personas sobrenaturales como tú. La mayoría de los mortales que han estado afectados, ya casi dañados de por vida por las pantallas brillantes, necesitamos buscar métodos alternativos que nos devuelvan a un estado de contemplación, que nos faciliten el estado de contemplación. Y yo creo que la lectura física, e incluso el oír, nos ayuda en ese proceso. Entonces, memorizar las Escrituras. Acuérdense ustedes, no siempre vamos a tener a la mano lo que la Biblia dice que tenemos que hacer, pero entre más versículos hayan en nuestra memoria, va a ser mucho más fácil que podamos proveernos de esperanza y ánimo en momentos difíciles. Eso fue lo que hizo el Señor cuando fue tentado por el diablo en el desierto. Él no le dijo al diablo, espérate aquí porque voy a buscar el rollo del profeta Isaías o el rollo de Deuteronomio para ver dónde es que está. No había capítulo y versículo, pero déjame ver dónde es que está este versículo que dice al Señor tu Dios adorarás. O no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No, todo eso estaba aquí, en la memoria del Señor. Porque leía las Escrituras habitualmente. Así que, mis hermanos, eso, miren, a veces yo digo, los cristianos somos una especie rara porque nosotros tenemos una vida para leernos un libro. Un libro. O sea, tú te imaginas donde la Biblia le sacaran una versión nueva cada año. Otro libro, revisión especial con los escritos del apóstol fulano, 43 libros más.
No, revisión especial enciclopédica comprimida. No, mano, nosotros tenemos 66 que han sido los mismos 66 de toda la vida. O sea que tenemos todos los años para leer los mismos libros. Así que yo te animo a que empieces, tal vez memorizando porciones pequeñas. Eso también ayuda a crear un amor por la palabra, un anhelo por la palabra. Por porciones pequeñas, tal vez porciones fáciles de memorizar. Si consíguete una versión de la Biblia que te sea fácil. Yo tengo un problema porque ahora yo uso la Biblia de las Américas para estudiar, pero la mayoría de versículos me los sé en Reina Valera. Entonces tengo un conflicto porque la mayoría de mis versículos están en... Pero está bien. Es decir, yo no me voy a reaprender los versículos ahora. Yo me los sé como me los sé. Pero creo que uno de esas cosas que podemos hacer, además de leer, además de meditar, podemos también memorizar las escrituras. Un libro recomendado que les puede ayudar en esto es el libro Disciplinas Espirituales de Don Whitney. Es un libro buenísimo en donde él habla de la meditación, de la meditación, de la memorización, y habla también, creo que, de la contemplación como métodos, digamos, de uso de la palabra de Dios como medio de gracia. Disciplinas Espirituales. Es un muy buen libro. De él mismo hay uno sobre la oración que se llama Orando la Biblia, que puede ser una herramienta muy, muy útil. Yo lo he recomendado ya en otros escenarios, en otras ocasiones. Es un libro naranjadito. Se llama así, Orando la Biblia. El título lo dice todo. O sea, es un método de oración usando las escrituras. También del mismo autor, Donald Whitney. Él es profesor de disciplinas espirituales en el Southern Baptist Theological Seminary. Y es un hermano muy conocido precisamente por ser un hombre muy, muy piadoso, muy dado a sus disciplinas espirituales. Para lo que les mencioné ahorita del deleite en el Señor, creo que les mencioné un libro del pastor Piper, o le cité a Piper, pero no le dije el libro, pero hay un libro que se llama Deseando a Dios, o Hambre por Dios, escrito por el pastor Piper. Hay otro que se llama, déjenme que lo tengo aquí, pero es este libro, se llama así, Maravillados por Dios, del pastor John Piper. Y hay un capítulo especialmente donde se habla acerca del deleite, que es este capítulo 2, que se llama El hedonismo cristiano. Y también hay uno en el capítulo 7, que es Vivir la vida cristiana, y el 10, que se dice Tristes pero siempre gozosos. Esos 3 capítulos son claves para ayudarnos también a entender este tema del deleite en el Señor. Y esto, digamos que es solo una recomendación chiquitica, ¿no? Digamos, hay muchas otras cosas que podamos hacer. Por ejemplo, hay un devocional diario muy recomendado. El devocional se llama Nuevas Misericordias. Es escrito por el pastor Paul David Tripp. Y es un devocional centrado en el Evangelio. Es un devocional diario en el que hay verdades bíblicas y todo el tiempo hay como una intención de parte del autor para que nosotros meditemos acerca del deleite en el Señor en reemplazo de los ídolos que gobiernan nuestros corazones. Entonces, eso también en cuanto al segundo punto. Y vamos a ir ya al último, que es poner en práctica, finalmente. Poner en práctica. Perdón, yo creo que hoy he estado hablando como a 2x. No sé, estoy como medio acelerado. Y debe ser que hoy cambié el café, ¿saben? Y como que salió bueno. Como que salió bueno ese café. Poner en práctica. Hemos visto hasta ahora, ¿verdad? Este aspecto de como elementos o cosas que podemos hacer para el cambio. Se parte de la idea de que somos creyentes y que ya tenemos al Espíritu Santo y que el Señor nos ayuda. Hemos hablado de la oración, del deleite en el Señor, y hemos hablado recientemente de la lectura de la palabra. Y hemos recomendado hasta libros para poder llegar a ese propósito. Pero veamos ahora que todo eso en realidad se resume en este punto, en ponerlo en práctica. Porque hasta ahora incluso eso es pura teoría si no empezamos a hacerlo. No podemos cambiar sin poner en práctica lo que aprendemos. Es simple. Filipenses 4:9. ¿Qué dice? Ahí leemos. Lo que también han aprendido y recibido y oído y visto en mí, esto practiquen.
y el Dios de paz estará con ustedes. Si usted es de los que imprime versículos para ponerlos por todas partes de la casa, imprímase ese. Lo que también han aprendido y oído y visto, esto practiquen y el Dios de paz estará con ustedes. No sé si lo ven, pero ahí hay un sermón de 3 puntos. Lo que han aprendido, lo que han recibido, lo que han oído, practíquenlo y como consecuencia de eso, el Dios de paz estará con ustedes. La pacificación vendrá a ser el resultado precisamente de que ustedes practiquen lo que han oído y lo que han aprendido. Las cualidades de carácter piadosa se desarrollan a través de una práctica disciplinada. Pablo hablaba de eso continuamente cuando se refería al hecho de que él golpeaba su cuerpo, lo ponía en servidumbre. También cuando se refirió al dominio propio. Allí buscamos vencer nuestras debilidades, dominar las técnicas correctas y hacer que un comportamiento deseado se vuelva natural y automático. Aquí hay algo que está en el plano meramente humano. Sabemos que Dios impulsa nuestro deseo. Él produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero el hacer tiene mucho que ver con nosotros. Algunos expertos dicen que uno crea un hábito después de 3 semanas de practicarlo. Otros expertos dicen que en 4. Otros expertos ahorita más precoces dicen que en 2. Pero la verdad es que tú pones un hábito en práctica cuando tú conviertes algo en un hábito cuando lo practicas y lo practicas. Así que hay cosas que no se van a volver hábitos si no las hacemos. El problema no está en que no sepamos lo que tenemos que hacer. El problema está, y ya lo dijimos, en que nos falta la disciplina necesaria para hacerlo. Y eso es un fruto del espíritu, el dominio propio. A mí me sorprende mucho que yo veo personas tan disciplinadas para el gimnasio, tan disciplinadas para la comida, tan disciplinadas para el trabajo. No te llegan tarde, pero por nada del mundo. Pero tampoco disciplinadas para las cosas espirituales que tienen provecho eterno. ¿Usted conoce a alguien así? Es más, yo veo esta gente digamos, no voy a decir esta gente porque suena peyorativo porque tal vez yo no soy, pero estas personas que practican CrossFit, wow, van en la mañana, van en la tarde, van enfermos, van dormidos, van trasnochados, van con sueño. Ellos están tan mentalizados porque el fruto, el premio de eso es su cuerpo, cómo se ven. A veces, lo que pasa es que a veces los frutos de la disciplina espiritual no nos resultan tan atractivos, porque eso nadie lo ve, solo el Señor. ¿Quién ve la piedad? Solo Dios. A mí me gustaría que se viera. Yo te aseguro que si resultado de las disciplinas espirituales a nosotros nos saliera una aureola que entre más la practica, más amarilla es, yo te aseguro que tendríamos un estímulo. Tú ves los fariseos. ¿Cuál era la motivación de los fariseos? Que lo vieran y eran estrictamente disciplinados con eso. Por eso tú ves a veces que las personas que están en este mundo legalista buscando ganarse el favor de Dios, ellos son estrictos con el trato del cuerpo. Ayuno 3 veces a la semana, vigilia, oración, no sé qué. Se acuestan a las 11 a la vigilia y se levantan a las 3 a orar porque es que hay que estar ahí. Y es porque ellos entienden que el favor de Dios está ahí. El problema es que la gracia, los que han entendido la gracia del Señor, que entienden que no deben hacer cosas para ganarse el favor de Dios, que tienen una motivación mucho mayor que los legalistas. Nos volvemos perezosos. Eso es una desgracia. En todo el sentido de la palabra. Ahora, si aplicamos esto al conflicto, el conflicto brinda una oportunidad excelente para poner en práctica estos principios de los que estamos hablando. Cuando se desarrolla una discusión, preste mucha atención al control de su lengua, por ejemplo. Cuando sus deseos chocan con la otra persona, recuerde el ejemplo de Jesús y sométase voluntariamente. O si usted ha sido ofendido, pídale a Dios que le ayude a perdonar como Él le ha perdonado. Cada conflicto que aparece en nuestra vida es una oportunidad para practicar la pacificación. Y al final eso termina convirtiéndose
en un hábito. Las personas no se convierten en pacificadoras de la noche a la mañana. Son el resultado de micropacificaciones con relaciones incluso de las más cotidianas, porque van poniendo en práctica el perdón hasta el punto que se les hace fácil perdonar. Hay personas que tienen una gran dificultad para perdonar. ¿Por qué? Porque es que en ningún área ellos ponen en práctica el perdón. Otros que se les hace difícil confesar un pecado, porque es que no hay manera que ellos confiesen un pecado, es que ni a los padres. No hay forma. Entonces, cada conflicto nos brinda una oportunidad o un escenario para nosotros poner en práctica cada uno de estos principios. Mis hermanos, nada de esto que nosotros hablamos aquí se va a convertir en una realidad a menos que nos comprometamos arduamente con practicarlo. Con la ayuda de Dios y una práctica fiel, noten esa combinación de cosas. Pareciera que están en contradicción, pero no. Una cosa impulsa a la otra. Y la otra es el reflejo, y una es el reflejo de la otra. Con la ayuda de Dios y una práctica fiel, podemos desarrollar un carácter como el de Cristo, que demostrará arrepentimiento y nos permitirá disfrutar de los beneficios de la paz. ¿Cuánto? Si esto fuera un entrenamiento fitness, la meta sería tener cuadritos espirituales, ¿cierto? Como que tener marcada la vida espiritual de tanto ejercitarnos para la piedad en cada uno de estos aspectos. Entonces, nos hemos propuesto al principio de esta clase hablar acerca de esas formas o 4 formas de contribuir al cambio. Hablamos de la oración, del deleite en el Señor, de estudiar la Biblia y de poner en práctica. Ahora, yo te pido que te preguntes a ti mismo, ¿cuál de estas es la que más te cuesta? ¿O en qué área de estas estás creciendo? ¿O en cuál de estas has conquistado victorias más recientemente? Y creo que eso nos ayudaría en este autoexamen a poder sacar provecho de esta instrucción. A manera de conclusión, y ya para ir cerrando, los cambios de hábito y conductas pecaminosas no vienen por accidente. Requieren de un compromiso continuo en el que cooperamos con los medios de gracia y ponemos en práctica lo que el Señor espera de nosotros. Nadie puede cambiar por simple deseo. Se requiere una voluntad resuelta a depender del Señor y a crear disciplinas de santidad. Me quedo con eso. Nadie puede cambiar por simple deseo. Me quedo con eso. Se requiere una voluntad resuelta a depender del Señor y a crecer en disciplinas de santidad. Sobre este punto no recomendé libros, ¿verdad? Tal vez el de disciplinas espirituales puede ser de mucha ayuda, pero hay un libro que no es un libro cristiano, o no escrito por cristianos, pero es un libro donde hay mucha gracia común. El libro se llama Hábitos Atómicos de Jim Clare y es precisamente, como su nombre lo indica, de cómo podemos crear hábitos grandes a partir de hábitos pequeños. Es un librazo y sirve para cualquier área en la que usted esté y para cualquier hábito que usted quiera crear en su vida. En realidad es un libro muy útil. Hábitos Atómicos de Jim Clare. De nuevo, no es un libro cristiano, pero otra vez, es un libro donde hay mucha gracia común y donde vas a encontrar muchos principios acerca de cómo crear rutas de hábito y cómo poner en práctica ciertas estrategias para desarrollar hábitos en tu vida que, trasladados al plano espiritual, terminan siendo, mira, de mucho provecho. Muy bien. Algunas preguntas para discutir. Vamos a dejarla aquí también para nuestros hermanos que están a través de la transmisión en YouTube. Y de paso, vamos a ver si los saludamos. Ahí está Liliana también que llegó. Byron, Roday Normar, buenas noches. También Karen, Marta, Lucía, Roberto Caputo, Carolina, Rochi, siempre bienvenida por aquí, te esperamos siempre. Y Byron también por ahí que nos volvió a comentar, y a los demás que no nos han dejado su saludo por ahí, salúdennos para saber que han estado con nosotros. Mis hermanos, aquí las preguntas, como siempre les voy a pedir que hagan un screenshot, le tomen una foto, una captura de pantalla,
para que nos vayamos ahora a nuestros grupos pequeños y así nos vamos también despidiendo de nuestros hermanos en la transmisión de YouTube. Para nosotros, mis hermanos, ha sido un placer estar hoy aquí con ustedes y gracias por seguirnos siempre. Ha sido muy, muy provechoso. ¿Cuántas personas tuvimos con nosotros? 35 personas que estuvieron con nosotros allí en YouTube. Nuestro saludo, nuestro cariño y esperamos tenerlo por acá. Siempre serán bienvenidos. Que el Señor les bendiga. Hasta pronto.